Se ve la pantalla, ¿no? Ok. Vamos a empezar entonces con los síndromes hemorragíparos. Para poder entender qué es un síndrome hemorragíparo, primero tenemos que saber los conceptos más básicos, saber qué es una hemorragia, qué es la hemostasia, qué papel cumplen las plaquetas en estos procesos, que pueden ser fisiológicos, de manera que en algún momento sean un mecanismo de defensa del organismo, pero que en determinadas circunstancias esta se pueda convertir en una patología. Entonces, ¿qué es una hemorragia? Es un disturbio de los procesos de hemostasia. Habíamos visto en la parte de plaquetas que la hemostasia es el primer mecanismo que se eh, inicia para la detención del sangrado. Entonces, una hemorragia se debe a una alteración en en esa fase fisiológica que es evitar el sangrado. Es un proceso que mantiene la integridad tanto vascular como local, referida a todo lo que son elementos formes, plaquetas, blancos, rojos, para conservar la sangre dentro del vaso y que fluya normalmente. Y obviamente las plaquetas cumplen un papel indispensable en los procesos de hemostasia. Entonces, la hemostasia es un proceso fisiológico de defensa frente a un daño vascular que va a ocasionar la salida de sangre hacia el intersticio. Y ahí la hemostasia lo que hace es evitar que esta sangre se vaya al intersticio y se mantenga dentro del vaso. Bueno, ese es básicamente la hemostasia. Los síndromes hemorragíparos se caracterizan por ser trastornos sistémicos que van a predisponer a los sangrados, que pueden ser propios locales, es decir, donde intervienen los sistemas locales, como es el vaso sanguíneo, son las citocinas que se encuentran dentro del endotelio y en algunas circunstancias alteraciones de la propia coagulación. Entonces, un síndrome hemorragíparo tiene criterios para ser tal. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente que tiene un sangrado espontáneo, que sangra cuando no debe sangrar, cuando sangra cuando no existe una causa. Por ejemplo, lavarse o estornudar o toser, y esto ocasiona sangrado. Es un sangrado espontáneo de causa sin, es decir, sin una causa. Un sangrado simultáneo en varios lugares. Por ejemplo, epistaxis y que tenga sangrado gastrointestinal. Sangrados inhabituales. Por ejemplo, en articulaciones uno no debería sangrar a nivel articular. No se olviden que cuando nosotros caminamos, cuando nosotros tenemos actividad física, generamos microtrauma a nivel de nuestras articulaciones. Entonces, no deben sangrar. Pero pacientes que tienen un sangrado intraarticular debe investigarse porque esto puede ser un indicio de que ese paciente está cursando con una alteración en los procesos de eh, hemostasia. Presencia de lesiones cutáneas como las petequias, las equimosis múltiples. Cuando el paciente está lleno de petequias, que son lesiones cutáneas, debido al microsangrado que se encuentra por debajo de la epidermis, que no desaparecen a través de la digitopresión, o lesiones múltiples o sangrado ya que se encuentra por debajo del tejido celular subcutáneo, ya tiene que llamarles la atención a ustedes, porque esos pacientes tienen algún tipo de hemorragia. Hemorragias abundantes que no se relacionan con la proporción a la lesión. Por ejemplo,
se pinchan con una aguja y lo primero que nosotros hacemos es presionar el punto donde nos hemos pinchado y eso deja de sangrar. Pero en estos pacientes no hay esa hemostasia. O cuando uno se va al laboratorio, quiere hacerse una prueba de sangre y le sacan sangre del brazo, del- de la vena es periférica, y ustedes saben que se le pone un algodoncito para que deje de sangrar. Una vez que se retira la punta de la aguja, esos pacientes sangran y sangran y sangran y sangran. Hemorragias a repetición sin causa local de sangrado. Esto se refiere a que, por ejemplo, tienen epistaxis muy frecuentes. No tienen alteraciones locales, sin embargo, esos pacientes generalmente cursan con sangrado en las encías, por ejemplo. O esos pacientes cursan con una hematuria, por ejemplo, sin causa local de sangrado. Sangrado que no se controla con maniobras locales. Ahí está lo que les decía. A veces nosotros ponemos una presión en el lugar donde se ha ocasionado la lesión a través de la digitopresión o a través de la colocación de una bendita o una gasa, y estos pacientes no generan el coágulo. Entonces, esos sí son criterios para investigar un síndrome hemorrágico. Hay condiciones médicas que predisponen a eso. Por ejemplo, pacientes que toman anticoagulantes, aquellos pacientes que han tenido antecedentes de trombos, por ejemplo, un trombo de venas de miembros inferiores, un paciente que haya tenido un infarto del miocardio o que haya tenido un problema trombótico a nivel del sistema nervioso central, o que toman antiagregantes plaquetarios como profilácticos. Por ejemplo, ¿quiénes toman antiagregantes plaquetarios profilácticos? Los pacientes poliglobúlicos. Pacientes con un, una, ah, un trombo de miembros inferiores. Perdón, pacientes con prótesis valvulares. En realidad, los pacientes con prótesis valvulares no toman antiagregantes, toman anticoagulantes. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un agregante y un anticoagulante, no os preocupe. Pacientes que tienen problemas renales, pacientes que tienen insuficiencia renal, que son a la vez hipertensos y que esta hipertensión puede condicionar a un accidente cerebrovascular. Pacientes con insuficiencia hepática, por obvias razones. No se olviden que los pacientes con fallo hepático tienen una deficiencia en la producción de los procoagulantes dependientes de la vitamina K. Entonces, la falla hepática va a condicionar a que el paciente presente un síndrome hemorrágico. Enfermedades que van a dar origen a las trombocitopenias. Las trombocitopenias más frecuentes son las inmunes, pero hay otras trombocitopenias. Por ejemplo, cuando un tumor ya ha comprometido médula o cuando esta médula está reemplazada por tejido fibrótico. Es el caso de la tuberculosis, por ejemplo. Eh, pa- Pacientes que tengan patologías propias de la médula o pacientes que tengan antecedentes de enfermedades de tipo autoinmune, como es el lupus eritematoso, por ejemplo. Ahí está la sarcoidosis, ahí está el artritis reumatoidea. Todos estos pacientes pues en algún momento van a cursar con un síndrome hemorrágico. Hay otras lesiones, más bien otros sitios donde se puede ocasionar la aparición de un síndrome hemorrágico. Ay, caramba, no sé qué ni qué estoy haciendo aquí. Por ejemplo,
Los síndromes purpúricos pueden deberse a dos principales causas, una que es propia de los vasos y otra que es propia de las plaquetas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tenga una alteración a nivel vascular, vamos a ver que estos pacientes van a hacer eh, eh, trombos en algún lugar y hay condiciones que van a hacer que las paredes tengan una alteración en la resistencia, aumento de la resistencia de los capilares. Por ejemplo, en las embolias, por ejemplo, en las trombosis, los ateromas. Cuando habíamos hablado de que las plaquetas comienzan a agregarse principalmente en sitios donde hay una alteración local, como es el caso de las válvulas, por ejemplo, como es el caso de la ateromatosis lipídica, por ejemplo. Entonces, ese punto hace que se cierre el vaso, es decir, disminuya la luz del vaso. Y cuando la luz del vaso disminuye, el flujo disminuye. Y cuando el flujo disminuye, hace que las plaquetas tengan a pegarse unas con otras. Y eso va a desencadenar que se forme un trombo. Tenemos las vasculitis, por ejemplo, que es un proceso inflamatorio netamente de las paredes del endotelio, que van a generar una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria va a condicionar a que las plaquetas comiencen a agregarse. Lo que les decía, hipertensión arterial, lo que va a conseguir, es decir, lo que va a ocasionar es una hiperviscosidad sanguínea. Nuevamente nos vamos a la velocidad del flujo. Cuando hay una hiperviscosidad, el flujo sanguíneo es mucho más lento y eso va a tener como consecuencia una probabilidad de que las propias plaquetas se adhieran unas a otras. Luego, las derivaciones. Cuando nosotros tenemos, eh, por ejemplo, una patología que va a condicionar a que haya una neovascularización, hablemos de los tumores. Entonces, los vasos van a comenzar a dividirse, y en el punto de la bifurcación del vasito es donde se va a ocasionar esta agregación de las plaquetas. Compresiones externas, principalmente tumorales, que van a hacer nuevamente una disminución del flujo de la sangre y ahí va a condicionar a la aparición de una plaqueta, digo, de un trombo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en la clínica para sospechar? Sangrados fáciles, sangrados espontáneos, muy desproporcionados con relación a la lesión desencadenante. Yo me estoy lavando los dientes, en teoría nadie debería sangrar cuando se lava los dientes. Sin embargo, mis encías sangran y sangran y sangran. Yo estoy estornudando, yo estoy tosiendo y junto con la tos y el estornudo elimino sangre. Entonces, esas son condiciones, sangrados espontáneos, que uno tiene que analizarlos desde todo punto de vista, porque puede estar cursando con un problema probablemente local o probablemente netamente hematológico, por alteración en la coagulación o por la alteración en la agregación. Sangrado de mucosas, epistaxis, gingivorragia, sangrado digestivo, lo que les decía. Hemorragias cutáneas, petequias, que son lesiones muchas veces palpables porque hay una acumulación de edema por debajo de la piel. Entonces, ustedes pueden palpar, son como granitos más o menos. La equimosis, hay que ver el número y el tamaño de la equimosis. Mientras más alteraciones tenga el paciente, va a tener mucho más cantidad distribuida en el cuerpo. Una equimosis nosotros la podemos tener normalmente cuando nos golpeamos y el golpe ha sido fuerte. No se olviden que cuando nosotros estamos distraídos y nos golpeamos, sentimos recién la fuerza que tenemos cuando nosotros golpeamos una superficie dura. Entonces, se nos forma un morete. Esa es la equimosis. Muchas veces esa equimosis tarda
hasta una semana y un poco más en desaparecer. Estos pacientes no tienen el antecedente del trauma y sin embargo muchas partes de su cuerpo está cubierto de las sequinas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hematomas que pueden ser superficiales o profundos. Principalmente los profundos involucran ya músculo y otros órganos que están por debajo del tejido celular subcutáneo. Y muchas veces estos hematomas son los que van a generar a la larga, si no se los atiende, si no se los diagnostica en su momento, pueden degenerar, no degenerar, pueden ocasionar a la larga un absceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Las petequias, les decía, no desaparecen a la digitopresión, a diferencia de las lesiones eritematosas propias de los pacientes que tengan algún tipo de reacción de hipersensibilidad, porque características son similares, pero las lesiones, es decir, las petequias, no ocasionan prurito. Las lesiones eritematosas propias de la hipersensibilidad sí. Entonces, las petequias, que pueden ser, lo que les decía, lesiones que van a incluso palparse por, porque hay un infiltrado subcutáneo, es decir, un infiltrado inflamatorio que es producto de la coagulación de la sangre, ¿no? Equimosis múltiples, de eso es lo que les decía, ahí. Todas estas lesiones van a condicionar a que esto no se relacione con un trauma, aparecen en forma espontánea. Hematomas profundos, que es característico de los trastornos de la coagulación, no así de la hemostasia, al igual que las artrosis, los sangrados articulares y los sangrados después de traumatismos o cirugías, pero que se presentan después de mucho tiempo. De acuerdo a la clasificación patológica, nosotros tenemos 3 grandes grupos de patologías que se relacionan con un sangrado. Los síndromes purpúricos, que generalmente son de tipo autoinmune, que son los más, pero existen otros síndromes purpúricos no inmunes, que vamos a ver más adelante, que generalmente son de tipo medicamentoso. Los síndromes hemofílicos, ya es por ausencia, o en realidad es por la alteración cuali y cuantitativa propia de los factores de coagulación. Y la hipotrombinemia, que se relaciona con la falta o con un aumento de la fibrinólisis. Síndromes hemofílicos son trastornos hereditarios genéticos propios de la coagulación. Entonces, aquí tenemos 3 grandes patologías: la hemofilia A, la hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand? Es una patología congénita de herencia autosómica dominante y alguna vez es recesiva. Es más común la diátesis hemorrágica, es decir, pacientes que sangran en forma espontánea. ¿Cuál es la clínica más importante? Epistaxis. Eso es lo más típico. Hay un déficit cuantitativo del factor von Willebrand. Habíamos visto que el factor von Willebrand se encuentra, una fracción se encuentra en el subendotelio y la otra fracción se encuentra dentro de los gránulos de las plaquetas. Entonces, una vez que hay una lesión, comienzan a liberarse el factor von Willebrand. Se clasifican en 3 tipos. El tipo 1 es el más frecuente, solamente hay un déficit cuantitativo parcial del factor. Y esto conlleva a menor síntesis de este factor. El de tipo 2 ya hay una alteración cualitativa. Aquí solamente es en cantidad y es parcial. Es decir, hay factor von Willebrand, pero es muy poco. Por lo tanto, ese paciente sí puede sangrar, pero no es un sangrado muy importante. En cambio, en la alteración cualitativa sí hay una disminución importante de los multímeros de alto peso molecular y mayor agregación plaquetaria con trombocitopenia en algunos. El tipo 3 es la forma más grave y así hay una afectación de ambos alelos del gen del factor von Willebrand y esto va a ocasionar bajos
bajísimos niveles de factor von Willebrand, son casi indetectables. Y generalmente se acompaña a un déficit del factor 8. La clínica, lo que les decía, la hemorragia subcutánea exclusiva, salvo en el tipo 2 y 3, que sí puede haber un sangrado en partes blandas, en tejidos blandos y en profundidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es más clínico. Son 3 criterios que se necesita cumplir para decir que este paciente tiene una sospecha de un déficit del factor von Willebrand. Primero, laboratorial. Disminución del factor laboratorial. Una clínica hemorrágica y la historia familiar. Si este paciente tiene estas 3 características, sí cumple con el diagnóstico de déficit del factor von Willebrand. El tratamiento es un paciente que tiene una alteración genética. No lo vamos a curar, simplemente lo vamos a estabilizar. En el tipo 1 y 2, la desmopresina. No tenemos en nuestro medio. El tipo 2, que puede ser moderado o grave, o el tipo 3, concentrados de factor von Willebrand. Eso sí tenemos en nuestro medio. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle factor von Willebrand. Y algunos pacientes sí pueden recibir antifibrinolíqueos, que son relativamente útiles cuando se los hace como tratamiento coadyuvante. Entonces, lo más importante, la desmopresina, que no hay en nuestro medio. Sí tenemos el factor von Willebrand sintético, si ustedes quieren, y los antifibrinolíticos, que evitan que se degrade el coágulo. En cuanto a la hemofilia, A y B, se debe a déficit de los factores de coagulación, es decir, un déficit en la función de los factores de coagulación para la hemofilia A8 y para la hemofilia B, el 9. Existe una tercera hemofilia, que es la hemofilia C, que se caracteriza por la deficiencia del factor 11, pero es muy, muy, muy raro. Lo más frecuente es la hemofilia A, es 5 a 6 veces más frecuente que la hemofilia B. La hemofilia C se relaciona con un porcentaje mínimo de 1 a 2% de todas las hemofilias. Entonces, rarísimo. Esto se debe a que los genes mutan, por lo tanto, hay un déficit a nivel que se relaciona con el cromosoma X por ausencia de los factores 8 y 9, que generalmente los varones son los que van a hacer la enfermedad y las mujeres van a ser las portadoras. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos nuestros cromosomas. En cambio, el varón tiene un solo cromosoma X. Y si el varón hereda el problema, el defecto, entonces él va a hacer la enfermedad. Ahora, esta parte ustedes ya tienen que ver la parte genética, ¿no? Como es la herencia. Porque no necesariamente todos los varones van a hacer la enfermedad. Las mujeres vamos a ser portadoras y los varones que tengan el gen van a hacer la enfermedad. Los que no tengan el gen van a ser ni siquiera van a ser portadores. La clínica, niveles de actividad del factor del que esté faltante, y la clínica depende de qué factor es el faltante. Ya son graves cuando menos del 1% de actividad está presente, moderada cuando la actividad es de 1 a 5 y leve cuando es más de 5. Entonces, hay que ver la actividad de los factores. El diagnóstico principal, laboratorial, ¿no? Determinar su actividad. El déficit del factor 8 y del factor 9 produce una alteración del tiempo parcial de tromboplastina. Este es el laboratorio que nosotros tenemos que solicitar cuando estamos sospechando de una hemofilia. Y nuestro tiempo de protrombina es normal. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos un paciente con una alteración en la coagulación, lo primero que se altera es el tiempo de protrombina. Y nuestro tiempo de tromboplastina parcial activado es normal. En la hemofilia es sentido contrario. El que se altera es el APTT y el TP es normal. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa situación
para hacer diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial se lo hace con la enfermedad de von Willebrand. ¿Cuál es el tratamiento? Concentrado de los factores faltantes, que pueden ser recombinantes, y si se los administra en forma precoz, mucho mejor. Se puede dar en forma profiláctica en casos muy severos o en casos de que los pacientes tengan que ser sometidos a un procedimiento agresivo. En la hemofilia A, moderada a leve, la desmopresina. No tenemos desmopresina. El tratamiento base es reposición de los factores faltantes. Tenemos los factores recombinantes, no hay problema. Antes, como no había un control riguroso, sí existía la posibilidad de transmisión de agentes infecciosos. Ahora ya no. Ahora es mucho más riguroso eso, no hagas gato. Una unidad de concentrado por kilogramo sube la actividad en 2% del factor 8 y 1% del factor 9. No es mucho, pero ayuda. En los hemofílicos A moderados a leves se emplea la desmopresina, ya sea solo o asociado a los antifibrinolíticos. Y además que hay que hacer medidas coadyuvantes, sobre todo cuando estamos frente a una enfermedad de von Willebrand. La desmopresina en la hemofilia B es ineficaz. Es por eso que nosotros tenemos que determinar qué tipo de hemofilia tiene el paciente y, nuevamente repito, el diagnóstico diferencial es con enfermedad de von Willebrand. Es importante que nosotros hablemos con el paciente para que no haga actividad física que implique microtrauma. Hay que vigilar el estado nutricional, no tiene que tener sobrepeso y tiene que limitar sus movimientos para evitar este tipo de traumas, porque generalmente estos pacientes, no solamente al caminar, sino al levantar cosas pesadas, pueden generar los sangrados. El mínimo esfuerzo puede generar un sangrado. Por eso les decía, a veces estornudar, a veces estreñirse, a veces levantar alguna cosa pesada, pues puede ocasionar un sangrado. Entonces hay que limitar la actividad del paciente. La morbimortalidad por hemofilia es frecuente ya que el 70% de los pacientes no son diagnosticados en forma precoz, por lo tanto no reciben tratamiento. Y la causa de la muerte es un accidente cerebrovascular hemorrágico, un infarto del miocardio o una fibrilación auricular complicada. Entonces, hay que nomás tener en cuenta que cualquier paciente que tenga una clínica que nos haga sospechar petequias, hematomas, epistaxis, gingivorragia, sangrado gastrointestinal, puede o debe hacer diagnóstico diferencial con una hemofilia. Y esto generalmente se lo hace en los pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento, prequirúrgicos, por ejemplo. ¿Qué es una púrpura? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre los síndromes hemorragíparos? No, doctorita. Yo tengo una Ya, doctora, si no es mucha molestia de su humilde dime. parte. No, 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 no es molestia, dime. Mi pregunta va más sobre relacionado con el tema del tratamiento farmacológico, en el caso, como usted mencionó, para la de tipo A, la desmopresina. La desmopresina tengo entendido que es para tratar diabetes insípida y que es como un vasoconstrictor muy leve, digamos. ¿Cuál sería, Exacto. cuál sería su acción terapéutica sobre los factores? ¿O simplemente es para vasodilatar de manera leve para evitar trombosis por En alguna... realidad, la desmopresina se utiliza como un coadyuvante local, porque como es Ya, un problema genético, entonces nosotros no podemos hacer un tratamiento, digamos, específico ya, y solamente mantener al paciente en condiciones de que no sangre mucho. Entonces, nuestro objetivo en el tratamiento es darle condiciones al paciente para reducir al máximo los sangrados, en realidad.
Entonces solamente vasodilatando, en este caso, Solamente, para que solamente. más espacio el flujo sanguíneo. Exacto. Darle condiciones. Si Ah, ya, hubiera un tratamiento específico, en realidad, para los hemofílicos y para la enfermedad de von Willebrand, el tratamiento, no te voy a decir específico, pero más adecuado es reponer el factor faltante. ah, eso mismo iba a decir. ¿Por qué no usar el factor 8 en este caso de la y en el caso de la B el 9? Claro, es decir, si tu paciente no tiene el factor de von Willebrand, lo ideal es reponerle el factor von Willebrand. Ya les he dicho, hay los recombinantes, hay. El punto es que como estos factores tienen que ser tratados con cadena de frío, tienen tiempos específicos de vida media, que cuando están a punto de fenecer ocasionan principalmente en los pacientes reacciones de hipersensibilidad, entonces es muy Mm, difícil. sí, pueden llevar a problemas renales. Exacto. Entonces, Mm, estos son los inconvenientes con los que se tropieza, pero y estos pacientes tienen que recibir frecuentemente tienen que reponerse estos factores. Entonces, muchas veces el tratamiento a veces es peor que la propia enfermedad. Entonces hay que tener ah, mucho cuidado con claro, esto. porque igual jugar con la osmolaridad del plasma con la vasopresión igual puede tener su riesgo. Exacto, exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Ya, Lo doctorita, más muchas gracias. importante es hacerles diagnóstico precoz. Eso es lo más importante. Y que se No cuiden. dejar, había tenido sus petequias, sus hematomas y bien, gracias. Hay que estudiar a esos pacientes en forma un poquito más finita, Minucioso. más Ya, doctor, acuciosa. gracias. Chicos, se va a cortar. ¿Quieren volver a ingresar al mismo link? Podemos ingresar al mismo link una vez que se corte para avanzar un poquito más, si quieren, si no lo podemos dejar por otro día. Sí, Doc, el mismo link. Perfecto. Como Entonces usted seguimos. quiera, doctor. No, yo no tengo problema. Yo de aquí es hasta mañana. Y ya estoy en mi casita, así que no tengo problema. Entonces vamos a ver lo que es una púrpura. Una púrpura es una hemorragia espontánea, es decir, se caracteriza por una hemorragia espontánea con la aparición también de petequias y hematomas. Hay alteraciones a nivel del endotelio vascular, de las plaquetas o ambos, pero el proceso de coagulación es normal, a diferencia de lo que hemos visto en los síndromes hemorragíparos, cuya base se encuentra en los factores de coagulación. Alteraciones cual y cuantitativas. Aquí son alteraciones eh, que se encuentran en las estructuras adyacentes, endotelio, plaquetas y o ambos en forma simultánea. Entonces acá tenemos púrpura, todo esto es púrpura. Y esto, fíjense, incluso esto es un hematoma. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes en el momento del diagnóstico. Clínicamente, ¿cómo vamos a ver al paciente? Hemorragias espontáneas. Eso es lo primero que el paciente va a mencionar. Alteraciones en las plaquetas, hay alteraciones. Retracción